¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a lunes 16 de marzo de 2020. ¿Qué semanitas hemos tenido anteriormente? Y seguramente las que nos esperan. Y bueno, pues gracias a todas y todos los que nos acompañan en esta emisión en vivo de este programa. Recuerden que para estas emisiones pues vamos a tener una sección dedicada a leer y responder pues algunos de sus comentarios que nos hagan, así que pues ahí no duden en dejarnos sus preguntas y reflexiones para poder comentarlos más adelante. Por supuesto, este programa también lo vamos a dedicar al coronavirus, ¿no? Ahora lo vamos a dedicar a la pandemia. Pues sí, ya llegaron los casos de coronavirus al país, tal como lo habían previsto las autoridades del sector salud. Bueno, no solo las autoridades, sino pues prácticamente se esperaba, ahora sí que a nivel mundial del mundo, como dice, ¿no? Y se espera que el pico de ya la transmisión que se denomina comunitaria ocurra entre el 20 de marzo y el 10 de abril, ¿no? Y en la cual pues vamos a tener una mayor cantidad de personas enfermas aquí en el país. Hasta el día de hoy, por la mañana había confirmados 53 casos. En la conferencia que hubo a las 7 de la noche, pues ya hay más o menos 82. Hasta ahora no se reportan fallecidos y pues algunos casos graves, por ejemplo, del empresario José Curi, al que por cierto ya habían dado por muerto algunos pues fake news, algunos columnistas, por ejemplo, pues ahí está López Dóriga, ¿no? Entre otros, y que pues ahí le deseamos la más pronta recuperación a él y a todas las personas que estén enfermas en este momento y que se vayan a enfermar en un futuro próximo, que esperemos que sean las menos posible. El COVID-19 es una enfermedad nueva que, si bien se ha manejado como una zoonosis, es decir, una enfermedad que fue transmitida de animales a humanos y cuyo origen se ubica en la provincia de Wuhan, en China, también hay analistas que señalan altas posibilidades de que sea un virus manipulado en laboratorio o bien en la misma China. Por ejemplo, Wuhan es una ciudad industrial con centros de investigación muy avanzados. Y también pues hay la posibilidad de que haya sido manipulado en Estados Unidos y que desde ahí pues haya sido sembrado en China. Esto pues muy probablemente solo lo saben los que están en la élite de la toma de decisiones y los que pues prácticamente manejan aquí al mundo. También otra de las formas que se han atribuido, otra de las hipótesis, es la forma en que se industrializan muchos de los alimentos que hoy consumimos en nuestra dieta, lo querramos o no lo querramos. Es el caso, por ejemplo, de las personas que consumen carnes, pollos, cerdos y ganado, las formas en que los crían y mantienen a estos animales pues encerrados, ¿no? Y pues les meten ahí antibióticos, anabólicos, y pues también hay un alto reciclamiento de desechos e inclusive de los mismos animales que llegan a morir, pues prácticamente los vuelven a procesar y se los vuelven a dar en la alimentación. Y aquí podemos decir, sí, hasta ahora se le ha dado un manejo más que prioritario, inclusive por encima de enfermedades que ocasionan más de 1.5 millones de muertes anuales, tal como es el caso de la tuberculosis, o bien otras cercanas al millón de fallecimientos. Por ejemplo, es el caso de la hepatitis B. Vamos a ver esta gráfica. Esta es sacada de la OMS, si la quieren poner. Está pues más o menos actualizada al 9 de marzo de este año, es decir, hace pocos días, ¿no? En donde tenemos a la tuberculosis con 3.014 muertes diarias. Aquí, perdón por ponerlo en inglés, pero es de donde sacamos la cita. Dice muertes por enfermedades por día en todo el mundo. Vean ustedes la columna, el renglón de hasta arriba, que dice 3.014, es tuberculosis, luego sigue hepatitis B con 2.400, neumonía, VIH, malaria, shigelosis, etcétera, ¿no? En el caso del VIH, por ejemplo, pues habría que quitarle el 40% y sumárselo a la tuberculosis, pero vean ustedes en color naranja, más o menos está pues ahí el COVID-19 con alrededor de 56 muertes por día. Esto, insisto, es una gráfica obtenida hasta el 9 de marzo. No creo que se haya movilizado mucho, a pesar de que hay países que son sumamente afectados. Pero insisto, también hay que ver pues, otras enfermedades que también habría que ponerles atención. Hasta ahora, pues, nos han distraído, digamos, o, ¿cómo podríamos decirlo?
viendo que el único tema prioritario es el COVID-19, cuando pues hay muchas cosas que podríamos tener en consideración aquí en el mundo. Aquí, por ejemplo, podríamos decir pues, que hasta ahora la pandemia nos ha hecho perder a la gran mayoría, ¿no? Todos hemos sido afectados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicoemocional, ¿no? ¿Cuántas de nosotras y nosotros tenemos pues ya miedo? Algunos pues ya en algunas ocasiones pues rayan inclusive hasta en el pánico. Y otros efectos colaterales han sido, pues, por un lado, el mayor control social que se tiene en varios países. Tenemos el caso de China, tenemos el caso de Italia, etcétera. Y aquí podríamos decir también que seguramente hay personas que han visto ganancias secundarias en esta pandemia. Aquí, ¿a poco no podríamos pensar que, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ¿no? ¿Cómo ha visto esta posibilidad de tener pues un problema menos, una ganancia secundaria, porque ya no ha tenido, y quién sabe si lo vuelve a tener, el problema que tenía con los chalecos amarillos, el movimiento de los chalecos amarillos, o qué ser de Chile, con Sebastián Piñera y las enormes protestas sociales que había en ese país. Y por otro lado, les decía, pues la distracción y casi el olvido de otras problemáticas, tanto de salud, por ejemplo, ya mencionaba yo la tuberculosis, cáncer, otras enfermedades infecciosas como la misma influenza, como también problemáticas económicas, ¿no? Está la desigualdad social, está pues también justamente problemas sociales como la violencia de género y la violencia feminicida, ¿no? Aquí en México recientemente tuvimos el M8, que le llamamos el M9, y bueno, pues ya muy poca gente ha vuelto a hablar de este enorme movimiento social de las mujeres reclamando por mayores niveles de seguridad. Aquí hay que decir que además de las muertes ocurridas hasta ahora, alrededor de 180,000 casos, ahorita vamos a ver la gráfica. Si la pueden pasar, por favor, esta gráfica que la tenemos aquí. Sí, esta la acabamos de actualizar hace rato. En la mañana estaba más o menos en 174,600 casos, 615 casos confirmados. Alrededor de las 6, 7 de la tarde ya sumaban 181,580 casos. De 6,705 muertes que había en la mañana, ahora ya estamos en 7,138, más o menos una tasa de letalidad. Es decir, el número de personas que mueren sobre el total de personas enfermas es de 3,84%. Insisto, una tasa que es muy probablemente que esté sobreestimada porque no se toma en cuenta en el denominador a los casos que no han sido diagnosticados. Y aquí tenemos, en la mañana había 77,657 casos recuperados y el último conteo hasta la elaboración de este programa son 78,943, más o menos una tasa de recuperación del 45% y el resto pues están en tratamiento. Vemos que en China la tasa de recuperación hasta ahora registrada es de alrededor del 68%, y ya, como vimos aquí en la gráfica, van 155 países pues, afectados con la presencia del virus. Aquí los más afectados, si la pueden volver a poner otra vez así muy rápido, sí, esta gráfica, pues vean, China con muchísimos casos, Italia, Irán, España, y ya el brinco que se da, digamos, a otros países con muchísimos menos casos, pues ahí podríamos tenerlo, ¿no? Por ejemplo, China, 81,032 casos con 3,099 muertes. Estoy hablando con cifras de la mañana. Italia con 24,747 casos y 1,809 muertes. Ya rebasó los 2,000 muertes en el último conteo. Aquí hay que decir que solo en un día del fin de semana 368 muertes ocurrieron en ese país. Y ahí hay que decir que en Italia es un país que habría que meterse a hacer análisis más a profundidad, no tan a bote pronto. Ahí en Italia inició a fines de febrero, siendo pues, el norte del país el más afectado. También podríamos citar el caso de Irán, con 14,991 casos y 853 fallecimientos. España, que tiene 9,407 casos y 335 muertes, con una tasa de letalidad de 3,5%. En el caso de España también es especial, que merecería mayores análisis porque la mayoría de los casos que se han registrado están precisamente en Madrid. En el caso de América Latina, seguramente estaban preguntando, ¿y qué sucede ahí? Pues ahí está Brasil, por ejemplo, que hasta en la mañana tenía 200 casos. Recordemos que fue uno de los primeros países con casos aquí en América Latina y ahí llevan 0 fallecidos. Argentina, 56 casos y 0 muertes.
Chile 55 casos sin fallecidos hasta las cifras de la mañana, Perú 86 también con 0 fallecidos, Panamá con 55, Colombia 54 casos, México ya actualizada la cifra de 53 que teníamos en la mañana a 82, hasta ahorita afortunadamente sin decesos, Ecuador con 37 casos y 2 muertes, Costa Rica con 35 casos, Bolivia 11, ambos países sin fallecidos, Honduras 6 casos, Cuba 4 y Guatemala, que solo ha tenido 2 casos, ahí pues ya han tenido un fallecido. Si nos puede poner la gráfica de México antes de seguir pasando. Aquí está la de México, ¿no? El COVID-19 hasta el día de hoy, donde pues tenemos ahí la distribución por sexo. En una de las gráficas que vemos, los que han recibido atención médica, que son el 87%, por institución la tienen ahí. Y bueno, pues donde se han presentado los casos aquí en el país, los casos sospechosos, que son 171, los casos negativos, que son 579. Insisto, esto lo acabamos de dar, lo acaba de ofrecer más bien el sector salud hace unos minutos. La mediana de edad, es decir, la cantidad de gente que está, digamos, a la mitad por arriba de esa cifra y por debajo de esa cifra son los 44.5 años, y la distribución de casos según grupos de edad, las personas que han sido diagnosticadas en el país, la que menos años ha tenido es de 18 años y la persona de mayor edad que ha sido afectada es de 80 años. Este sábado llamó la atención para muchas y muchos que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció 8 medidas para enfrentar la pandemia, y estas medidas fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la CONAEDEU, que pues fueron establecidas por recomendación de la Secretaría de Salud. Rápidamente las decimos: la instalación de una comisión de salud en cada escuela, el establecimiento de 3 filtros de revisión a los alumnos, 1 en la casa y 2 en las escuelas, para acreditar diariamente haber seguido un reconocimiento de higiene. El tercero es que los papás deberán entregar una hoja firmada haciendo constar que sus hijos se lavaron las manos, que no hay síntomas de tos seca ni dolor de cabeza, y en cada salón deberá haber material de salud y limpieza. Un cuarto punto es la suspensión de actividades no esenciales, por ejemplo, los actos cívicos, los honores a la bandera, entre ellos, y también pues la suspensión de festivales y actividades deportivas en cada escuela. Un quinto punto, que este fue de los más comentados en redes sociales, es el adelanto de las vacaciones de Semana Santa del 20 de marzo al 19 de abril, es decir, los niños regresarían al 20 de abril a las escuelas. Y aquí pues hay una discusión porque se ha manejado que si son vacaciones, que si no son vacaciones, y pues los posibles inconvenientes de qué van a hacer los papás con sus hijos, porque por ejemplo pues una de estas alternativas es que sean llevados a los trabajos, con lo cual bueno pues no habría tanto aislamiento social, pero una de las partes más importantes es si, pues como se hace en muchas familias, cuando están de vacaciones, los niños son cuidados por los abuelos o por las abuelas, y esto es justamente lo que no se quiere, porque en el caso del COVID-19, en la población infantil es un virus muy benévolo, no hay hasta ahora, les decía, casos para nada graves en esta población, ni mucho menos, pero en el caso de los adultos mayores sí. Entonces, un niño puede ser portador y puede pues transmitirle la infección a un adulto mayor o a un adulto, digamos, o cualquier persona, pero si cualquier persona, digamos, está en un rango de edad, digamos, de población adulta joven u otros adolescentes, etcétera, no va a pasar nada. Pero si son adultos mayores, pues ahí sí que puede haber problemas. Un sexto punto es el aislamiento preventivo, es decir, no saludar de mano, y si se saluda de manos, pues lavárselas pues en cuanto se pueda, ¿no? Por ejemplo, las personas que van en metro, que agarran un objeto, etcétera, evitar que la mano se lleve a la cara o alguna parte del cuerpo donde haya pues alguna mucosa, ojos, nariz, boca, etcétera, para que el virus no entre. Y un séptimo punto pues es establecer sistemas de educación a distancia para mantener a los alumnos ocupados. Por eso les decía, hay un poco aquí la discusión de si deben o no verse como vacaciones. Y el octavo y último punto es que las autoridades escolares deben estar en contacto continuo con el Comité Estatal de Salud de cada caso para estar coordinados.
¿no? Aquí hay que decir que el adelanto de las vacaciones, o como le quieran llamar, digamos la suspensión de clases a partir del día 20 de marzo, va a impactar a 36.6 millones de alumnos de educación básica, media superior, y más o menos alrededor de 2.100.000 maestros. Se calcula que van a cerrar 265.000 escuelas de todos los niveles formativos en el país, lo que incluye universidades, tanto públicas como privadas. La SEP anunció también que va a modificar el calendario escolar y que las clases se van a recuperar posteriormente. El subsecretario López-Gatell explicó que la medida anunciada se toma justamente en el momento óptimo, cuando empieza la inflexión en la curva epidémica, cuando pasamos de pocos casos diarios a un incremento de positivos. Dijo López-Gatell que se trata de una estrategia de sana distancia con un impacto masivo por el número de alumnos, pero que también tendrá elevados beneficios. Aquí hay que decir que ya cerraron, entre otras instituciones, el Colegio de México, el TEC de Monterrey, en Guanajuato también las escuelas. Los gobernadores se adelantaron cuando supuestamente había una coordinación conjunta de las 32 entidades federativas. No la hubo, Jalisco también adelantó y la propia UNAM suspendió algunos eventos. Vamos a poner una gráfica de, digamos, de intervenciones de prevención, si nos la pudieran pasar, por favor. ¿Sí? Aquí tenemos esta, ¿no? Las intervenciones de prevención y control en los diferentes escenarios aquí del COVID-19. Por un lado, lo que nos han dicho pues ya desde un principio prácticamente en cada una de las conferencias por día, lo que es la fase de la primera columna, la de los escenarios, la segunda columna con el número 1, lo que es la importación viral, la 2, que es la dispersión comunitaria, y 3, lo que ya se consideraría como un escenario epidémico. Entonces, pues vienen ahí los saludos entre personas, lo que debe de hacerse en espacios públicos cerrados, ¿no? Los espacios públicos abiertos, por ejemplo, las plazas, parques, etcétera, lo que debe hacerse en escuelas, preparatorias y universidades, y lo que se debe hacer pues, en los lugares de trabajo. Seguramente, si usted consulta la página de salud, pues ahí puede ver estas medidas que pues habrá que irlas siguiendo. Insistimos, no que entremos en pánico, pero sí verlo con un punto de vista preventivo, como insisto, como deberían de verse todas las enfermedades respiratorias, con, digamos, la diferencia de esta, que la tasa, digamos, de replicación en cuanto a transmisión parece ser que es mucho más elevada que otros padecimientos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.